días. Muchas gracias, Edith, por la invitación para conversar sobre este tema. Como ven, el título de lo que yo voy a presentar es la posición sobre el ingreso a Mercosur, la posición de la Confederación Venezolana de Industriales. Esta posición está en proceso de... Hay un documento elaborado que va a ser publicado en los próximos días. Se va a dar a conocer a la prensa y se va a publicar en la página web, pero estamos todavía en el proceso formal de las aprobaciones que llevan todo este tipo de documentos, sobre todo en un tema como este que es bastante delicado y que requiere pues de atención particular. La posición de Ecoindustria se basa en estos elementos que ustedes ven aquí. Por una parte, el análisis del contenido del protocolo de adhesión y su impacto en algunos temas, la balanza comercial entre Venezuela y los países miembros de Mercosur y la evaluación del comercio de los sectores manufactureros venezolanos. Y de ahí se hace una serie de conclusiones y recomendaciones. Yo me voy a referir fundamentalmente a este tema y a las conclusiones y recomendaciones. Voy a pasar por alto. Vamos a ver algunas cifras de la balanza, pero no voy a entrar en detalle en comentar el tema del comercio. Hace 6 años, cuando Venezuela anunció su retiro de la comunidad andina y su intención de adherirse a Mercosur, nosotros hicimos un análisis, que está publicado también en la página web, en donde analizábamos sector por sector cuáles eran las diferencias entre la productividad o la competitividad o la producción de cada sector entre Venezuela y Brasil, por ejemplo, y Argentina. Y las diferencias todas eran 6-1, 8-1, 10-1, 20-1 a favor de esos países, con la única excepción del aluminio, en donde había en esa época una cierta competitividad. Hoy en día, pues ya sabemos cómo es la situación de la industria del aluminio en Venezuela y no tenemos ninguna razón para pensar que los demás sectores han mejorado. Todo lo contrario, deben haber empeorado y de hecho han empeorado. Por lo tanto, esta vez decidimos enfocarnos más bien en estos puntos y dar como supuesto que esas asimetrías entre los sectores se mantienen. De todas formas, por ejemplo, Azoquín acaba de publicar en una rueda de prensa su posición con respecto al tema y ahí establece algunas diferencias y se confirma aquello que decíamos hace 6 años. Vamos a pasar a hacer un pequeño repaso de lo que ha ocurrido entre el año 2006 a junio del 2012. El protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela a Mercosur fue suscrito el 4 de julio de 2006 y eso no ha sufrido ninguna modificación. O sea, no es que ahora hay un protocolo de adhesión distinto, es el mismo protocolo de adhesión que se firmó hace 6 años, exactamente igual. Por supuesto, los plazos que estaban establecidos allá, todos están vencidos, o sea que supuestamente deberían correrse, pero vamos a ver cómo eso no es así en algunos casos. Los compromisos asumidos en julio de 2006 entrarían en vigencia cumplido lo establecido el tratado para la adhesión de Venezuela, que debe ser la decisión unánime de los estados partes. Bueno, ya sabemos que ese requisito, que es indispensable para la adhesión de Mercosur, no se lleva a cabo dado que el Congreso de la República de Paraguay no ha aprobado el ingreso de Venezuela. Pero como sabemos, Paraguay ha sido suspendido como miembro permanente y entonces Argentina y Brasil y Uruguay decidieron la suspensión de Paraguay y la adhesión de Venezuela a partir del 31 de julio. Es decir, el 31 de julio se firma la adhesión de Venezuela que concreta su ingreso el 6 de agosto de 2012. Es decir, que para todos los efectos Venezuela se adhiere a Mercosur a partir de esta fecha, el 6 de agosto del 2012. Esa es la fecha oficial de la entrada de Venezuela como miembro pleno a Mercosur. Hasta el momento Venezuela era miembro asociado, como lo son Chile, como lo es Perú, como lo es Ecuador, etc. Ahora, a partir del 6 de agosto, Venezuela es miembro pleno y deberían de correrse los plazos establecidos en el acuerdo. Vamos entonces a ver cuál es el protocolo de adhesión. Vamos a ver qué es lo que asume Venezuela al adherirse a Mercosur. Venezuela adhiere el Tratado de la Asunción, que establece la creación de Mercosur. Adhiere el Protocolo de Europreto, que establece la estructura institucional, y el Protocolo de los Olivos, que establece las normas para la solución de controversias.
Esos son los tres instrumentos a los cuales se adhiere Venezuela como miembro pleno a partir del 6 de agosto. ¿Cuál es la estructura institucional de Mercosur? Hay un Consejo del Mercado Común, hay un grupo del Mercado Común que es el órgano ejecutivo, es donde se prácticamente llevan todas las decisiones que después son aprobadas por el Consejo y que son el organismo que de alguna manera toma las decisiones en Mercosur. Y luego está la Comisión de Comercio de Mercosur, que es el órgano técnico. Estos son los órganos de la estructura institucional de Mercosur y tiene una serie de órganos consultivos. La Comisión Parlamentaria Conjunta, que la integran 16 parlamentarios por país. El Foro Consultivo Económico y Social, en donde podríamos participar los empresarios. O sea, ese es el organismo en donde los empresarios, asesores privados podrían participar. La Comisión de Representantes Permanentes en Mercosur, que es un órgano permanente de este Consejo, y la Secretaría de Mercosur, que es el órgano técnico. Esa es la estructura institucional que establece el Tratado de la Asunción. ¿Cuál es el acervo normativo al cual Venezuela debe adaptarse en 4 años a partir de la entrada en vigencia del protocolo, es decir, a partir del 6 de agosto de 2012, es decir, para el 6 de agosto del 2016, Venezuela debería adherir este acervo normativo, que está formado por 689 decisiones, 1.496 resoluciones y 347 directrices, que probablemente muchas de ellas ya no están en vigencia o han sido superadas por otras. Ahora hay que examinar con bastante detenimiento cuáles son cada una de ellas, cuáles son las que están en vigencia, cuáles son las que interesan o las que no interesan, etc. ¿Qué adhiere además la nomenclatura común de Mercosur y el arancel externo común, que debe adaptarse también en 4 años, supuestamente para agosto de 2006? Sin embargo, en el acta que se firma el grupo de trabajo no, en el acta que firma este organismo, el 30 de julio, que se reúne previamente para establecer los términos en que se da la adhesión de Venezuela, establece que para diciembre, se harán todos los esfuerzos para que para diciembre del 2012 se adopte esta nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? El sistema armonizado de comercio a nivel internacional. Es decir, la nomenclatura que establece los aranceles para cada uno de los países, la nomenclatura arancelaria, de la cual ya Venezuela obviamente es parte, o sea, es la nomenclatura que utiliza Venezuela, solo que Venezuela aplica la tercera enmienda, mientras que los países de Mercosur y la mayoría de los países están aplicando ya la quinta enmienda del arancel. Entonces, para diciembre de 2012 se debería de adoptar, de acuerdo a lo que se firma en el acta, se debería adoptar esta disposición. Yo veo difícil que para diciembre de 2012 podamos hacerlo, porque no ha sido fácil. De hecho, Venezuela no ha podido suscribir la cuarta enmienda, porque es muy complicado, ese desdoblamiento de partidas, etcétera, no es algo trivial, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo veo complicado que esto se pueda hacer para diciembre de 2012, pero en todo caso, Venezuela debería tener 4 años para adaptarse a eso, a esa nomenclatura. Esa nomenclatura, o sea, que es el sistema armonizado, entonces Venezuela tendría que entonces aplicar la quinta enmienda y dejar obviamente la tercera enmienda, que es la que está aplicando. O sea, que desde ese punto de vista, obviamente, Venezuela se pondría un poco más al paso de lo que está en Mercosur y lo que está en la mayoría de los países del mundo que ya están aplicando esta quinta enmienda. El programa de libre comercio Argentina y Brasil a Venezuela se debería correr de 2010, que establecía el protocolo original, a 2016. O sea, las preferencias que otorgan Argentina y Brasil a Venezuela se deberían correr a 2016, y las que otorga Uruguay a Venezuela del 2013 al 2021, porque en este caso son 8 años. Las que otorga Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay se deberían correr del 2012 al 2018. Como ven, había 2 años de desplazamiento. En el acta que se firma el 30 de julio, el día antes de lo que firmaron los presidentes el 31, los primeros resultados para enero se espera que sea para enero de 2013, y están programadas reuniones bilaterales para agosto de 2012, que concluían hoy.
O sea, había reuniones bilaterales, había reunión del grupo de trabajo los días 13, 14 y 15, incluyen hoy, y había reuniones bilaterales entre Argentina y Venezuela, Brasil, Venezuela, Uruguay y Venezuela, para ir discutiendo ya los temas de comercio, temas de aranceles, temas de preferencias, etcétera, ya en estos 3 días. Hoy concluyen esas primeras reuniones bilaterales. De este programa de liberación se excluyen, se exceptúan los productos sensibles a los que el plazo podría extenderse de 2014 en el protocolo que se firma en 2006 original al 2020 para todos los países. O sea, los productos son sensibles, que están exceptuados, se extenderían. Se podría extender hasta el 2020. Pero si se aplica el criterio que se aplica en el acta de mayor flexibilidad y mayor rapidez, no sabemos qué va a ocurrir con esos productos sensibles, aparte de que no sabemos cuáles son los productos sensibles que plantearía o que establecería Venezuela. Como puede observarse, en los productos sensibles no existió el reconocimiento de las asimetrías ni el tratamiento diferencial como contempla el protocolo de adhesión, porque si todo el mundo tiene para el 2020, entonces estamos igualando a todo el mundo por igual, estamos poniendo a todos por igual. Se supone que si hay asimetrías y hay trato diferencial, a aquellos países que tengan un desarrollo relativo menor deberían tener otro plazo para esos productos sensibles. Otros puntos que establece el protocolo. En cuanto al régimen de origen, debería adoptarse el establecido en el Acuerdo de Complementación Económica número 59, que es el que actualmente está firmado entre Venezuela y los países miembros de ALADI, Brasil, Argentina y otros países. O sea, debería aplicar ese régimen de origen o el vigente en el Tratado de Montevideo, el Tratado de ALADI. Ese es el que debería aplicarse. Eso es lo que establece el protocolo de adhesión. El AC-59 quedaba sin efecto a más tardar el 1 de enero de 2014. Es bueno recordar aquí que el AC-59 ha continuado su proceso de desgravación y ya prácticamente todos los productos están en un 60 y pico % de preferencia. O sea, eso ha continuado. Que nosotros lo hayamos podido aprovechar o no, ese es otro problema, pero el AC-59 ha continuado su proceso de desgravación. La adhesión a los instrumentos internacionales y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de la Asunción, ese es otro de los compromisos que Venezuela asume al adherirse al tratado. Y ahí, entre paréntesis, hay algo muy singular y particular. Y es que, por ejemplo, Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio con Israel, país con el cual nosotros ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas. Vamos a ver qué va a ocurrir con la adhesión de Venezuela a ese acuerdo, que tiene que adherirlo porque forma parte ahora como miembro pleno de Mercosur. Venezuela integrará la delegación de Mercosur en las negociaciones con terceros. Hay compromiso de aplicar medidas destinadas a impulsar la inclusión social y asegurar condiciones de vida dignas para sus pueblos. Venezuela adquiere la condición de Estado parte a partir de la vigencia del protocolo, que como ya sabemos el 6 de agosto de 2012, y se crea el grupo de trabajo, cuya primera reunión, ese grupo de trabajo que crea el acta que se firma el 30 de julio, las primeras reuniones ya se celebraron del 13 al 15 de agosto en Montevideo. Hoy se deben estar celebrando las últimas reuniones del grupo de trabajo. Después vamos a ver un poco más en detalle el acta, para que veamos qué está allí, qué otras cosas están allí. El acta especial acuerda acelerar los trabajos hacia la plena integración de Venezuela al Mercosur. De ahí viene lo que estaba señalado en rojo en alguna de las láminas. Es decir, si había un plazo hasta 2014 o 2016, se procura que para enero del 2013 ya estén algunas cosas adoptadas. La primera reunión del grupo de trabajo establecida por la decisión CMC número 1207 para los días 13 al 15 de agosto en Montevideo. Ese grupo de trabajo ad hoc debería reunirse mensualmente y ser apoyado por 6 subgrupos técnicos. Uno para la incorporación de la normativa, otro para la incorporación del arancel común, otro para el tratado diferencial,
los aranceles preferenciales, el programa de liberación, relacionamiento externo y temas institucionales. O sea, esos grupos de trabajo, gran grupo de trabajo donde se van a llevar las decisiones, estaría apoyado por estos 6 subgrupos de trabajo que tienen que estar analizando cada una de estas cosas. El arancel armonizado debe adoptarse para diciembre de 2012. Es decir, bueno, esto es quizás un exceso. No debe adoptarse. Dice hacer lo posible por acelerar el proceso para que pueda adoptarse para diciembre de 2012. Es lo que dice exactamente lo que dice exactamente el acta. Y el protocolo decía que había 4 años para hacerlo. Habría que ver ahora si esos 4 años se van a correr, o sea, si es de ahora al 2010, del 2012 al 2016, o se va a acelerar. La intención obviamente es acelerarlo. La tarifa externa común debe tenerse los primeros resultados en diciembre de 2012. No sabemos obviamente qué significa esto de primeros resultados. El programa de liberación del comercio, los primeros resultados en diciembre de 2012, y se programaron reuniones entre el 13 y el 15 de agosto de 2012. O sea, este es el resumen del acta, de lo que se firma el 30 de julio de 2012, que es el acta en donde se establecen las condiciones para esa adhesión, que después del 31 al día siguiente firman los presidentes. Vamos muy rápidamente a ver la balanza comercial. Esta es la balanza con Argentina. Siempre ha sido negativa para Venezuela. Lo preocupante es que esto ha ido descendiendo de manera acelerada hasta llegar a 6 millones de dólares para el año 2011, mientras que la de Argentina se ha mantenido más o menos, bueno, se ha acelerado enormemente a partir del año 2007 en adelante. O sea, la diferencia es cada vez mayor, pero siempre fue favorable a la Argentina. Incluyendo el petróleo. ¿Perdón? Incluyendo el petróleo. Sí, pero es muy poco lo que se comercia de petróleo con Argentina. Si es que hay. Aquí están algunos de los productos. Aquí pueden ver los productos. Claro, hay un problema. Esta fuente es Aladi y esta fuente es INE y Bancoex. Entonces hay algunas diferencias, pero como pueden ver son bastante similares. Las cifras son bastante... Esto es lo que exporta Venezuela. Como pueden ver, ahí no aparece... El petróleo no es un producto que esté... A lo mejor está en esta diferencia que está aquí, que aquí ya aparece 7 millones, no, aquí de hecho aparece más allí. Aquí son 6, lo que tiene registrado ahí son 6 millones, lo que tiene registrado INE y Bancoex son 7 millones. Probablemente porque esto registra lo que sale por las aduanas, sin contar devoluciones, etcétera, ¿no? Sí registra la información ya contando devoluciones, deducciones y todo esto. Pero en todo caso son muy similares, pero como ven, aquí no aparece por ninguna parte petróleo. Esto es lo que importa a Venezuela. De Argentina. Algunas consideraciones con Argentina. Argentina tiene una política comercial muy agresiva destinada a proteger su mercado nacional, con restricciones a las importaciones, cosas como declaración exigida como condición para autorizar las importaciones, licencias para importar determinadas mercancías, calzado, ropa, muletes, productos para bebés, etc. Demora sistemática en la concesión de autorización de importación, y tiene también una agresiva política de exportación con incentivos, con devoluciones inmediatas de impuestos, que son todos mecanismos para apoyo a la industria nacional, que no son muy distintos a algunas cosas que puede tener Venezuela. Pero sin embargo, aquí son apoyo a la industria, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, son más control a la industria, a la producción, etc. Este es el caso de Brasil. Con Brasil tuvimos balanza favorable hasta el año 2000. A partir de allí comenzamos a tener una balanza muy desfavorable, comenzaron a disminuir enormemente nuestras exportaciones, mientras que las importaciones han ido incrementándose. Y aquí no están otras cosas, aquí está nada más comercio. Aquí no entra, por ejemplo, la construcción de infraestructura de empresas brasileñas en Venezuela.
que son otros miles de millones de dólares, pero que no está aquí porque esto es nada más comercio. Estas son las exportaciones que hace Venezuela a Brasil. Tampoco entra petróleo. En estos días el presidente hablaba de exportar gasolina y gas a Brasil. O sea, Venezuela está importando gasolina para abastecer el mercado interno. Nosotros vamos a exportar gasolina. O sea, no estamos produciendo suficiente para el mercado interno, tenemos que estar importando gasolina para abastecer el mercado interno y vamos a exportar gasolina a Brasil o gas. Estas son las importaciones de Venezuela desde Brasil. Como les digo, es nada más comercio. Aquí no están otras cosas de construcciones, otro tipo de actividad de servicio que presta Brasil y que no están incluidas en esta balanza. Brasil es un país con numerosos obstáculos al comercio. Aplican licencias de importación automáticas, mantienen precios mínimos de importación, hay un impuesto sobre productos industrializados, el IPI, o sea, el producto industrializado tiene un impuesto en Brasil. Tienen estrictas reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias, e incluso por estados. O sea, te va a importar a llevar a tal producto al estado de Mato Grosso, al estado de Bahía, y hay licencias para ese tipo de cosas. Reglamentaciones técnicas y normas de calidad, barreras relacionadas con propiedad intelectual y restricciones al transporte marítimo. En abril de 2002, la presidenta Rousseff anunció una segunda etapa de medidas para incentivar la producción industrial. Medidas como exoneraciones y disminución de impuestos para exportadores, reducción de hasta el 20% en las contribuciones patronales sobre salarios, es decir, lo que la empresa paga, el equivalente a nuestro INSE, a nuestro seguro social, etcétera, ellos tienen una reducción del 20%, más impuestos a las importaciones, un plan de compras gubernamentales que favorecerá la adquisición de productos nacionales, recorte de hasta 30 puntos porcentuales en el impuesto sobre productos industrializados, el IPI, para fabricación de automóviles que utilicen piezas nacionales o productos en el Mercosur e inviertan en innovación en el marco del nuevo régimen automotor que regirá entre 2013 y 2007. La política automotriz está exceptuada de algunas políticas generales. Tiene un arancel mayor, por ejemplo, como ocurre en Venezuela, como ocurre en el Pacto Andino. Una industria que todos los países protegen de manera particular. En Venezuela tenemos un cerco a la actividad económica privada y el crecimiento de las inversiones orientadas a largo plazo, control de cambios de precios de producción, invasiones, adjudicaciones directas y sin licitación, inamovilidad laboral, expropiación e intervención de empresas, militarización de empresas intervenidas, restricciones al derecho a libertad económica, aumento de la inseguridad jurídica y personal, acuerdos de cooperación con beneficio de terceros, adopción de mecanismos de trueque, etcétera, etcétera. Sí. Vemos la diferencia entre una cosa y otra. En función de este cuadro, veamos alguna cosa también como obstáculo al comercio en cuanto al arancel externo común. El arancel externo común de Mercosur está diseñado ad hoc para la producción nacional de Brasil y Argentina. O sea, los demás socios del acuerdo no cuentan tanto porque las exportaciones que puede hacer Uruguay y Paraguay son muy pocas. Entonces, el acuerdo es básicamente el que se establece entre Argentina y Brasil. Y el arancel se establece en función del comercio entre ellos y en virtud del trato diferencial los otros países se benefician. Tienen niveles arancelarios que van de 0 hasta 35. Terminan en 28 y 35 tienen los automóviles. Tienen desgloses arancelarios en un mismo capítulo con niveles arancelarios que usualmente van de 2 en 2, de 0 a 20. Venezuela tiene niveles de 5, 10, 15 y 20. Por ejemplo, materia prima en Venezuela, y en el estudio ponemos un caso específico, materia prima en Venezuela está grabada con el 5%. Esa misma materia prima en Brasil puede estar grabada con 12, 14 o 16%. Al adoptar Venezuela el arancel común, tendría que adoptar ese arancel, lo cual encarecería la materia prima en Venezuela, que en cadena se encarecería
todo hacia el productor final. En cuanto a normas de origen, la normativa internacional busca que sean transparentes, que sean objetivas, previsibles y de fácil administración. Los aranceles específicos de origen de Mercosur son realmente complicados y complejos, muy rígidos y con alto costo de aplicación para las ventajas comerciales. Por eso es que nosotros hemos estado proponiendo, ¿de qué era? Ya voy. Trabajar con normas de origen establecidas en el Tratado de Montevideo en 1980. ¿Cómo ya? Esa última parte no la entendí. Si nosotros estamos proponiendo, dado la rigidez de los aranceles que hay en Mercosur, que continuemos trabajando con los aranceles de con las normas de origen del Acuerdo de Montevideo, del cual también es miembro Brasil, Argentina y los demás países. El de ALADI, sí. La norma de origen de ALADI, que son las que están en el AC59 actualmente. Esto ya les expliquemos, ya habíamos advertido. Nosotros, adicional a los niveles de desarrollo de Argentina y Brasil, tenemos falta de políticas nacionales para producir en Venezuela, trabaja para ingresar a esos países y en Brasil y Argentina prácticamente producen y exportan lo mismo que Venezuela. Ese es uno de los problemas fundamentales con Mercosur y Pacto Andino. Las economías con Pacto Andino es mucho más complementario. Con Brasil y Argentina prácticamente producimos lo mismo. Pero el problema, o sea, eso implicaría, y en nuestra propuesta, bueno, si esto es así y hay esas grandes asimetrías, y eso no es ningún problema, porque o sea, Colombia firma con Estados Unidos un tratado de libre comercio, Israel firma con un tratado de libre comercio con Mercosur, donde está Brasil, que es un gigante económico. O sea, el problema no es el tamaño de la economía, el problema es la falta de competitividad de la economía. Entonces, el planteamiento es, bueno, vamos a revisar las políticas económicas, macroeconómicas de Venezuela, orientadas a la producción nacional, a fin de asegurarnos de que tengamos las mismas políticas que ellos aplican hacia la producción nacional y hacia las exportaciones. Con relación a la competitividad nacional y en especial a los problemas de infraestructura y sobre todo de puertos, bueno, vamos a hacer válido lo que establece la Ley General de Puertos. El artículo 18 se considera de interés prioritario la inversión privada en la actividad portuaria, para lo cual la autoridad acuática incentivará la promoción y captación de capitales privados mediante alianzas estratégicas con los operadores u operadoras de puertos públicos. Tal como contempla el Acuerdo de Mercosur, tengamos también nuestra lista de sesiones contempladas en el tratado, negociemos el arancel externo común para evitar que se nos encarezca la materia prima, el ejemplo que les decía, porque algunas materias primas pueden llegar a 2 y 14 en Mercosur, que los requisitos específicos de origen sean transparentes y objetivos, por eso proponemos adoptar los de ALADI, o sea, negociar sobre la base de eso. Y en cuanto a restricciones en comercio, se debe evitar que estas amenacen la existencia de la actividad económica privada y el crecimiento de inversiones orientadas a largo plazo. Recomendamos en consecuencia definir una agenda comercial que beneficie la actividad privada y proponemos crear un espacio para que trabajemos el gobierno y el sector privado en la definición de políticas de estímulo a la producción nacional. Ese es el planteamiento que hace con la industria con respecto a la ¿sí? Busquemos políticas económicas que sean similares a las que ellos tienen. Cuidémonos del régimen jurídico de Mercosur, porque el régimen jurídico de Mercosur es muy flexible, muy imprevisible. O sea, por ejemplo, cualquier empresa en el Pacto Andino, ante un problema que se le presentaba, podía acudir como empresa al Tribunal Andino de Justicia. Si yo tenía, por ejemplo, un arancel que me perjudicaba, yo podía acudir para que desdoblaran ese arancel. En Mercosur, primero tengo que convencer al gobierno, porque son los estados los que actúan en Mercosur, no podemos actuar los particulares. Entonces, busquemos cómo superamos las diferencias de las asimetrías entre ambos países y tengamos especial atención a todo lo que es el régimen jurídico que se aplica en Mercosur. Bien.